Luis Martín Santos fue un destacado escritor y psiquiatra español cuya vida y obra están marcados por su contribución a la literatura y a la medicina. Nació el 11 de noviembre de 1924 en Larache, Marruecos, y estudió medicina en la Universidad de Salamanca. Se especializó en psiquiatría y psicoanálisis. Es conocido por su novela Tiempos de Silencio, 1962, que es considerada una obra maestra de la narrativa española de posguerra. Su obra literaria ha sido ampliamente estudiada y reconocida en la literatura española del siglo XX. Falleció en un accidente automovilístico el 24 de febrero de 1964, a los 39 años. Su legado ha sido su influencia en la literatura contemporánea española. Es significativa, a pesar de su corta vida. Pedro, el protagonista de la novela, es un joven estudiante de medicina que vive en Madrid durante la posguerra española. Pedro es un personaje complejo y contradictorio que lucha por encontrar su lugar en el mundo, que vive desconectado de la sociedad que lo rodea. Elisa es la amante de Pedro, una mujer casada que vive en la misma pensión que él. Elisa es una mujer atractiva y seductora, pero también es inestable emocionalmente y sufre de problemas mentales. Don Pedro es el dueño de la pensión donde vive Pedro. Sí, nuestro protagonista. Don Pedro es un personaje autoritario y despiadado que abusa de su poder para controlar y manipular a los inquilinos de la pensión. Doña Rosa es la esposa de Don Roque. Don Roque es un anciano que vive en la pensión y que tiene una gran cantidad de historias para compartir. Doña Rosa es una mujer dulce y cariñosa que cuida a su marido con devoción. Ella es un personaje secundario, pero es un papel importante, ya que representa la bondad y la compasión en un mundo lleno de crueldad y egoísmo. Matías es un amigo adinerado de Pedro, que en apariencia es algo despreocupado. Su actitud a menudo contrasta con la de Pedro, que es más serio. Matías es un poco vividor y a menudo lleva a Pedro por el mal camino, como al burdel donde Pedro acaba acostándose con Dorita. Dorita es una joven de familia pobre que intenta mejorar su situación económica y social. Es nieta de la dueña de la pensión donde vive Pedro. Es una sutil seductora que intenta enamorar a Pedro para que su familia mejore su estatus social. También es muy ingenua y confiada. Amador es un ayudante leal y entregado a Pedro, que le conduce a Vallecas y le ayuda en sus investigaciones. Es un personaje simpático de origen humilde, que vela por su familia y hace lo que puede llegar a fin de mes. Por otro lado, Amador también es un personaje engañoso que hará lo que sea para protegerse. Florita es la hija mayor de Muecas y Ricarda y ejerce la prostitución en el barrio de Chabolas de Vallecas, en Madrid. Es víctima de una sociedad patriarcal y de sus propias decisiones. Se la considera una obsesión de su padre y se espera que ella obedezca todas sus órdenes. Cartucho es un hombre joven, impulsivo y testarudo que siente devoción por Florita, a pesar de que ella está envuelta en una situación que él no puede controlar. Es un hombre pobre e inculto que está desesperado por mantener a Florita a salvo y feliz. Está dispuesto a llegar a cualquier cosa extrema para conseguirlo, incluso a la violencia. Mueca es el rey de las chambolas, vive en la pobreza con su mujer y sus 2 hijas, está desesperado y moralmente corrupto, dispuesto a todo para ganar dinero, incluso a robar. Características. Su género en la novela. Estilo sencillo y estructura lineal. Consta con 3 narradores, los cuales son el monólogo interior, por el cual escuchamos los pensamientos de uno o varios personajes, las digresiones o reflexiones del narrador. Martín Santos adopta un enfoque de narrador omnisciente para realizar críticas de todo tipo, y el perspectivismo narrativo, mediante el cual podemos contemplar los mismos hechos de las perspectivas de los distintos personajes. Intención comunicativa. Se trata de una obra heredera del realismo social con ciertos rasgos naturalistas y tremendistas, pero lo que realmente la hace destacar es su innovación formal. Lenguaje español. Tema: la posguerra civil española y la pobreza de las clases humildes. Espacio: la obra es ambientada en Madrid. Marco histórico. Esta novela se escribió en 1961. Durante los primeros años del franquismo, la literatura española sufrió una ruptura con las corrientes literarias de los años 20 y los años 30. Al mismo tiempo, las consecuencias sociales, culturales y económicas de la guerra civil y la censura por parte de la dictadura franquista resultaron en la división de la literatura.
Por una parte, los autores que simpatizaban con el nuevo régimen escribían obras en las que legitimaban la victoria del franquismo. Por otra parte, muchos autores del bando de los vencidos optaron por el exilio y los que se quedaron en España se veían oprimidos y silenciados. Los dolorosos años de la violencia, la pobreza y la opresión dieron a nacer a varias obras que subrayaban la angustia existencial y la fealdad de la época. Tiempo de silencio es una novela heredera del realismo social con rasgos naturalistas y tremendistas de las décadas anteriores, que además también retrata la sociedad española en la época de la posguerra. Aquí podemos observar varias imágenes de la posguerra. También la moneda que salió y surgió del franquismo. Esa águila. También la moneda que salió y surgió del franquismo. Esa águila que podemos apreciar es el escudo de la Policía Armada que se creó en 1941. Y esa bandera que vemos al lado es la bandera adoptada por el Partido de la Unión del Franquismo. Lo siguiente es el general Franco junto a su dirigente, y la última foto es el desfile de Fuente de Juventudes. Tiempo de silencio es una obra escrita por el autor español Luis Martín Santos y publicada en 1962. La obra es considerada una de las piezas clave de la literatura española de posguerra. La sinopsis de Tiempo de silencio se centra en la vida de su protagonista, Pedro, un joven médico que se trasladó a Madrid para realizar su internado en un hospital. En la historia, Pedro se ve inmerso en un ambiente opresivo y decadente de la posguerra española, donde la censura y represión política son la norma. A medida que avanza la trama, Pedro se enfrenta a una serie de conflictos personales y éticos. La novela explora temas como la alimentación, la soledad, la corrupción y la falta de valores en la sociedad de la época. A medida que Pedro se va relacionando con diferentes personajes, incluyendo a su compañero de habitación, el profesor Rovira, y otros médicos y pacientes, se ve arrastrado por un mundo oscuro y desesperanzado. La narrativa de la novela refleja la introspección y el conflicto interno de Pedro mientras intenta encontrar su lugar en un entorno desolado y desencantado. Tiempo de silencio es una obra literaria importante, que aborda temas sociales y existenciales a través de la experiencia de su protagonista en un mundo crucial de la historia de España. La novela es conocida por su estilo introspectivo y su representación de la alineación de una sociedad en crisis. Con los adjetivos denso o difícil calificamos a las novelas que, reconociendo de antemano su calidad, se ha escrito bajo un estilo o esquema narrativo que hace que el lector se enfrente a un reto para seguir el hilo. Con esta obra ambientada en el Ecuador del franquismo, Luis Martín Santos rompió los esquemas dentro de la novela social tanto por la propia estructura en la narración como por la manera con la que, retratando la realidad del momento a través de las tramas del libro, denunciaba las injusticias sociales de aquella España. De esa manera marcaba un gol por la escuadra a la censura, llegando a los lectores que en aquel momento supieran leer entre líneas la denuncia de las condiciones paupérrimas de vida de la clase baja de la época y de la noble moral de la sociedad española de aquellos años. Antonio Cano Gómez. Crítica Cristóbal. El protagonista de la novela es Pedro, un joven médico investigador en el Madrid de finales de la década del 40. La paupérrima situación económica y social impide el avance de las investigaciones sobre el cáncer que se realiza con una cepa de ratones. Estos ratones habían sido traídos desde Estados Unidos y no se habían podido mantener un ritmo de reproducción superior al de su muerte. Su ayudante del laboratorio amador había relegado meses antes algunos ejemplares a un pariente suyo, el Muecas. Este ha logrado criar estos ratones en su chabola con ayuda de sus hijas. Pedro y Amador acuden a esa chabola para comprar algunos de esos ratones y poder continuar con las investigaciones. Crítica Verónica Casais. Tiempo de silencio es una novela dura, de gran complejidad, llena de tecnicismo, que exige un lector atento, activo y culto. Quizá por esto ha sido relegada
a una especie de éxito silencioso, eclipsada por otras grandes obras de literatura hispana. Tal vez sea como el Ulises de Joyce, una gema escondida cuya contemplación está reservada para unos pocos.